Nunca pensé que mi propia familia sería capaz de silenciarme de la manera más humillante posible, pero esa tarde de domingo en Ciudad de México, mientras las campanas de la iglesia San José resonaban a lo lejos y el aroma de mole poblano llenaba la casa de mi abuela Esperanza, descubrí hasta dónde podían llegar para proteger sus secretos. Mi nombre es Sofía Hernández Morales, tengo 28 años y soy ingeniera en sistemas, algo que siempre ha molestado a algunos miembros de mi familia porque, según ellos, las mujeres no entienden de tecnología. Esa reunión familiar había sido convocada oficialmente para celebrar los 80 años de mi abuela, pero yo sabía que había algo más. Durante semanas había estado investigando las extrañas transferencias bancarias que mi tío Roberto había estado haciendo desde la cuenta de mi abuela, aprovechándose de su confianza y de los primeros síntomas de demencia senil que ella comenzaba a mostrar. La casa colonial de Coyoacán, con sus paredes color terracota y el patio central lleno de bugambilias moradas, se había llenado de parientes, que raramente se veían. Mis tías Margarita y Carmen llegaron temprano, cargadas de tamales oaxaqueños y champurrado, mientras mis primos mayores, todos hombres exitosos según los estándares familiares, ocupaban los mejores lugares en la sala principal. El mariachi contratado por mi tío Roberto amenizaba el ambiente con las mañanitas y Cielito lindo, pero yo notaba las miradas nerviosas que intercambiaban los adultos cuando creían que nadie los observaba. Mi abuela, vestida con su rebozo favorito bordado a mano, se veía frágil pero digna en su silla de mimbre. Sus ojos, aunque ya no tan brillantes como antes, aún conservaban esa chispa de inteligencia que siempre me había inspirado. Ella había sido partera en su juventud, había criado 6 hijos prácticamente sola después de que mi abuelo muriera en un accidente en la fábrica textil, y había ahorrado peso a peso durante décadas para dejarles un patrimonio decente a sus descendientes. Cuando finalmente reuní el valor para hablar sobre las irregularidades financieras que había descubierto, mi tío Roberto, un hombre corpulento, de 55 años con bigote poblado y una personalidad dominante que siempre había intimidado a las mujeres de la familia, me interrumpió bruscamente. Sofía, mija, aquí venimos a celebrar, no a crear problemas, dijo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Los asuntos de dinero son cosas de hombres. Tú no entiendes cómo funcionan estos temas complicados. Las palabras me golpearon como una bofetada. Alrededor de la mesa, decorada con papel picado de colores vivos y flores de cempasúchil, vi cómo mis familiares asentían en silencio, evitando mi mirada. Mi prima Andrea, quien siempre había sido mi confidente, bajó la vista hacia su plato de mole, mientras mi madre, doña Patricia, me hacía señas discretas para que me callara. El murmullo de conversaciones se detuvo. Solo se escuchaba la música del mariachi en el patio y el bullicio lejano de los niños jugando fútbol en la calle empedrada. No voy a quedarme callada cuando veo que están robando a mi abuela, logré decir, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Pero mi tío Roberto se levantó de su silla con autoridad, su camisa guayabera blanca impecable contrastando con la furia contenida en sus ojos. Sofía, ya basta, ¿te vas a tu cuarto ahora mismo? ¿O te vas de esta casa? No vamos a permitir que arruines esta celebración con tus fantasías de muchachita problemática. El ultimátum resonó en el aire caliente de la tarde mexicana. Sentí como todas las miradas se posaban sobre mí, algunas con lástima, otras con reproche, pero ninguna con apoyo. En ese momento, rodeada por el silencio cómplice de mi propia familia, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. La humillación que sentí en ese momento fue indescriptible. 28 años de vida, una carrera universitaria, de experiencia laboral en empresas importantes de tecnología en el Distrito Federal, y aún así mi familia me trataba como si fuera una niña caprichosa que no entendía nada del mundo. Pero ellos no sabían que yo había heredado algo más que los ojos verdes de mi abuela, había heredado su determinación inquebrantable. Subí las escaleras de Talavera hacia mi antigua habitación, la misma donde había pasado tantos veranos de mi infancia, con las paredes todavía decoradas con pósters de Selena y fotografías familiares en blanco y negro. Desde la ventana podía ver el mercado de Coyoacán a lo lejos, con sus puestos de frutas tropicales y artesanías,
mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre los adoquines coloniales. Mi teléfono vibró con mensajes de WhatsApp de algunos primos más jóvenes que habían presenciado la escena. «Prima, ¿estás bien?», escribió Miguel, mi primo de 19 años. Todos sabemos que algo raro pasa con el tío Roberto, pero nadie se atreve a decir nada. Esos mensajes me confirmaron lo que ya sospechaba. No era la única que había notado las irregularidades, pero sí era la única dispuesta a enfrentarlas públicamente, mientras escuchaba las risas forzadas y la música que continuaba en el patio. Abrí mi laptop y comencé a revisar toda la evidencia que había recopilado durante semanas. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, facturas falsas de supuestos gastos médicos de mi abuela, documentos que mostraban cómo mi tío había estado usando el dinero de ella para pagar las deudas de su negocio de materiales de construcción, que había quebrado durante la pandemia. La casa tenía un sistema de sonido instalado recientemente, uno de esos sistemas inteligentes que mi tío Roberto había comprado para demostrar su supuesta prosperidad. Ironías de la vida, había sido conectado e instalado por Miguel, quien estudiaba ingeniería en telecomunicaciones y tenía acceso a todas las configuraciones del sistema. Durante las fiestas familiares, lo usaban para poner música ambiente. Pero yo sabía que tenía muchas más funcionalidades de las que mi familia tradicionalista imaginaba. Llamé a Miguel discretamente. «Primo, necesito tu ayuda con algo muy importante», le dije en voz baja. «¿Puedes venir a mi cuarto sin que nadie se dé cuenta?». 5 minutos después, escuché sus pasos ligeros en la escalera. Miguel era un joven delgado, con lentes y una sonrisa tímida, pero tenía una mente brillante para la tecnología y, más importante aún, tenía principios sólidos como los que nos había inculcado nuestra abuela. «Prima, vi lo que pasó abajo», me dijo cerrando la puerta con cuidado. «Es una injusticia total. El tío Roberto lleva meses actuando raro, gastando dinero como si fuera suyo, y cuando tú tratas de proteger a la abuela, te tratan así». Sus palabras me tranquilizaron. Saber que alguien más veía la realidad me daba fuerzas para continuar. Le expliqué mi plan. Necesitaba programar un mensaje de audio en el sistema de sonido, algo que se activara automáticamente en un momento específico. Durante la celebración, Miguel me miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. «¿Estás segura de esto, prima? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás». Su pregunta me hizo reflexionar por un momento, pero cuando escuché la voz de mi tío Roberto desde el patio, hablando con autoridad sobre los planes futuros para el cuidado de mi abuela, supe que no tenía otra opción. «Ayúdame, Miguel. Es la única manera de que la verdad salga a la luz sin que puedan silenciarme otra vez». Miguel se sentó frente a mi laptop con la concentración de un cirujano. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras accedía remotamente al sistema de sonido de la casa. «El sistema está conectado a la red Wi-Fi de la abuela», murmuró, ajustándose los lentes. «Puedo programar un mensaje para que se reproduzca automáticamente, pero necesitamos ser muy precisos con el timing». Desde abajo llegaban los sonidos de la celebración, las carcajadas de mis tíos, el rasgueo de las guitarras del mariachi interpretando El Rey de José Alfredo Jiménez y el tintineo de los vasos de tequila y cerveza Corona. Era una escena típicamente mexicana, llena de tradición y calidez familiar, pero manchada por la hipocresía y los secretos que yo estaba decidida a exponer. «Necesito grabar el mensaje ahora», le dije a Miguel, abriendo el programa de grabación en mi teléfono. Respiré profundamente, organizando en mi mente todos los datos que había recopilado. Tenía que ser precisa, clara y contundente, porque solo tendría una oportunidad de ser escuchada sin interrupciones. Presioné el botón de grabación y comencé. «Querida familia, soy Sofía. Hace unos minutos me silenciaron porque, según ustedes, una mujer no entiende de asuntos financieros complicados. Pero lo que voy a compartir ahora son hechos, o no opiniones». Mi voz temblaba ligeramente al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Durante los últimos 6 meses, nuestro tío Roberto ha retirado más de 200.000 pesos de la cuenta de ahorro de nuestra abuela, dinero que ella guardó durante décadas trabajando como partera y vendiendo tamales en el mercado». Miguel me observaba con una mezcla de respeto y preocupación mientras yo continuaba grabando. Afuera, las risas se intensificaron.
Probablemente mi tío Roberto estaba contando una de sus historias exageradas sobre sus supuestos éxitos empresariales. El contraste entre esa alegría falsa y la gravedad de lo que estaba haciendo me llenó de determinación. Tengo documentos que prueban transferencias a la empresa de materiales de construcción de Roberto, facturas médicas falsas y recibos de gastos personales pagados con el dinero de nuestra abuela. Continúe en la grabación. Mientras ustedes brindan abajo y fingen que todo está bien, nuestra matriarca está siendo robada por alguien en quien confía ciegamente. La grabación duró exactamente 3 minutos y 40 segundos. Miguel la descargó inmediatamente y comenzó a programarla. En el sistema de sonido, ¿a qué hora quieres que se active?, me preguntó. Calculo que en 1 hora más van a hacer el brindis oficial por los 80 años de la abuela. Es cuando todos estarán reunidos y en silencio, asentí, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente. Programa para que se active exactamente a las 7:30 de la tarde, cuando el mariachi haga la pausa tradicional para el brindis. Miguel trabajó durante varios minutos más, configurando el sistema para que el mensaje se reprodujera automáticamente, sin posibilidad de ser detenido. Una vez iniciado, «Listo, prima», dijo finalmente, cerrando la laptop. A las 7:30 en punto. Tu mensaje se va a escuchar en todos los parlantes de la casa. ¿Será imposible silenciarte? Sus palabras me dieron una sensación extraña, mezcla de triunfo anticipado y terror por las consecuencias que esto podría traer. Nos quedamos en silencio por unos momentos, escuchando los sonidos de la fiesta que continuaba abajo. Sabía que en 1 hora, toda la dinámica familiar cambiaría para siempre. Algunos me odiarían, otros finalmente conocerían la verdad, pero lo más importante era que mi abuela sabría que alguien había luchado por protegerla. Gracias, Miguel, le dije, abrazándolo con cariño. No sabes lo que significa para mí tener al menos a una persona de la familia de mi lado. Él sonrió tímidamente y se dirigió hacia la puerta. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Prima, tú solo le estás dando una pequeña ayuda tecnológica. Los siguientes 60 minutos fueron los más largos de mi vida. Desde mi ventana podía ver cómo llegaban más familiares, mis primos de Puebla con sus esposas e hijos pequeños, la comadre Lupita con su tradicional pastel de 3 leches, y hasta el compadre Esteban, el antiguo socio de mi abuelo. Bien, siempre había sido como un hermano para mi abuela. El sol comenzaba su descenso sobre los techos rojos de Coyoacán, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en las ventanas coloniales del barrio. Era uno de esos atardeceres típicos del Valle de México, hermosos pero cargados de una melancolía que se intensificaba con el peso de lo que estaba por suceder. Bajé discretamente a la cocina, con la excusa de ayudar a mi tía Carmen con los preparativos del café de olla y el ponche navideño que siempre servíamos en las celebraciones importantes. La cocina, con sus azulejos de talavera azul y blanco, olía a canela, piloncillo y guayaba. Mi tía, una mujer regordeta de 60 años con delantal florido, me recibió con una sonrisa tensa. «Ay, mija, qué pena lo que pasó hace rato», dijo en voz baja, revolviendo el ponche con una cuchara de madera. «Pero ya sabes cómo es tu tío Roberto, muy machista y orgulloso. Mejor déjalo pasar, no vale la pena crear conflictos en el cumpleaños de tu abuelita». Sus palabras me confirmaron que toda la familia sabía que algo estaba mal, pero habían elegido el camino del silencio cómplice. «Tía Carmen», le respondí, ayudando a cortar las rebanadas de rosca de Reyes que habían sobrado de enero. «¿Usted no ha notado nada raro en los gastos de mi abuela? ¿No le parece extraño que de repente necesite tanto dinero para medicamentos y consultas médicas?» Vi cómo su expresión cambió, una sombra de preocupación cruzó por sus ojos, pero rápidamente desvió la mirada. «Ay, Sofía, yo no me meto en esas cosas. Tu tío Roberto dice que él se encarga de todo eso porque es el mayor de los hombres de la familia». La respuesta me dolió, pero no me sorprendió. Era la misma actitud sumisa que había permitido que mi tío se aprovechara de la situación durante tanto tiempo. Regresé al patio principal, donde la celebración había alcanzado su punto más álgido. Mi abuela, sentada en su lugar de honor, recibía abrazos y bendiciones de todos los presentes. Sus ojos brillaban de alegría al ver a tantos de sus descendientes reunidos,
sin saber que algunos de ellos estaban ahí más por conveniencia que por amor genuino. Mi tío Roberto, con una copa de tequila en la mano y la cara ligeramente enrojecida por el alcohol, contaba anécdotas sobre los viejos tiempos cuando mi abuelo y él trabajaban juntos. Era un actor consumado, capaz de proyectar la imagen del sobrino devoto y protector, mientras que por debajo manejaba los hilos de una estafa que había estado ejecutando con paciencia y astucia. Miguel me buscó con la mirada desde el otro lado del patio y me hizo una seña discreta señalando su reloj. Faltaban 15 minutos para las 7:30. Sentí cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas nuevamente. En 15 minutos, toda mi familia conocería la verdad, sin filtros, sin interrupciones, sin la posibilidad de ser silenciada. Me acerqué a mi abuela y me senté en el pequeño banco de madera junto a su silla. Abuelita, ¿cómo se siente? ¿Está disfrutando su fiesta? Le pregunté, tomando sus manos arrugadas pero cálidas entre las mías. Ella me sonrió con esa dulzura que siempre me había tranquilizado desde niña. Ay, mija, muy contenta de tener a toda mi familia aquí, me respondió con voz suave pero firme. Tú sabes que ustedes son lo más importante para mí. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido pensando en dejarles algo bueno cuando ya no esté. Sus palabras me partieron el corazón, porque sabía que esa herencia que tanto le había costado reunir estaba siendo robada sistemáticamente. 10 minutos para las 7:30. La tensión en mi pecho era casi insoportable. Las 7:29 de la tarde, el mariachi había terminado de tocar Guadalajara y se preparaba para la pausa tradicional que precedía al brindis oficial. Mi tío Roberto se puso de pie, alzando su copa de tequila con autoridad patriarcal, preparándose para dar el discurso que había estado ensayando mentalmente toda la tarde. Querida familia, comenzó con voz fuerte y clara, hoy celebramos no solo los 80 años de nuestra querida matriarca, sino también, no pudo terminar la frase, exactamente a las 7:30, todos los parlantes de la casa se activaron simultáneamente con un volumen que no permitía ser ignorado. Querida familia, soy Sofía. Mi propia voz comenzó a resonar por todo el patio, clara y decidida. El efecto fue inmediato y demoledor. Las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios, las conversaciones murieron instantáneamente y todos los rostros se giraron buscando de dónde venía mi voz. Mi tío Roberto palideció visiblemente, mirando hacia los parlantes con una expresión de shock absoluto. Hace unos minutos me silenciaron porque, según ustedes, una mujer no entiende de asuntos financieros complicados. Pero lo que voy a compartir ahora son hechos, no opiniones. Continué escuchando mi propia voz, sintiendo una mezcla extraña de terror y satisfacción al ver las caras de mi familia transformarse gradualmente de confusión a comprensión. Mi abuela, con sus manos todavía entre las mías, me miró con ojos llenos de preguntas. ¿Qué está pasando, mija?, me susurró. No pude responderle en ese momento porque mi mensaje grabado continuaba desenvolviéndose implacablemente, revelando cada detalle de las transferencias fraudulentas que había descubierto. Durante los últimos 6 meses, nuestro tío Roberto ha retirado más de 200.000 pesos de la cuenta de ahorro de nuestra abuela, dinero que ella guardó durante décadas trabajando como partera y vendiendo tamales en el mercado. El silencio en el patio era sepulcral. Incluso los niños que jugaban en la calle parecían haber pausado sus actividades. Vi cómo mi tío Roberto buscaba desesperadamente el control remoto del sistema de sonido, sus manos temblando mientras intentaba detener la reproducción, pero Miguel había programado el sistema para que fuera imposible interrumpir el mensaje una vez iniciado. La tecnología que mi tío había comprado para impresionar a la familia ahora se convertía en el instrumento de su propia exposición. Tengo documentos que prueban transferencias a la empresa de materiales de construcción de Roberto, facturas médicas falsas y recibos de gastos personales pagados con el dinero de nuestra abuela, continuó mi voz desde los parlantes. Varios de mis familiares comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con indignación, otros con incredulidad. Mi prima Andrea, quien había permanecido callada durante mi confrontación inicial, ahora me miraba con una expresión de respeto y apoyo que no había visto antes. Mis primos más jóvenes sacaron sus teléfonos.
probablemente para grabar lo que estaba sucediendo. Era evidente que la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente en cuestión de minutos. Mientras ustedes brindan abajo y fingen que todo está bien, nuestra matriarca está siendo robada por alguien en quien confía ciegamente. Estas últimas palabras de mi mensaje resonaron con particular fuerza en el aire caliente de la tarde mexicana. Mi abuela apretó mis manos con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos, que momentos antes brillaban de alegría, ahora reflejaban una mezcla de dolor y comprensión. ¿Es verdad lo que dice tu voz, mija?, me preguntó en un susurro que solo yo pude escuchar. El peso de su pregunta me atravesó el alma. Cuando finalmente terminó la reproducción del mensaje, el silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia mi tío Roberto, quien permanecía de pie, con la copa aún en la mano, pero con una expresión de animal acorralado. La verdad había salido a la luz, y ahora no había manera de esconderla. El silencio posterior a mi mensaje duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Fue mi abuela quien lo rompió, con una voz que, a pesar de su fragilidad física, conservaba toda la autoridad de sus 80 años de vida. Roberto, ven acá, dijo con una firmeza que hizo que todos nos enderezáramos en nuestros asientos. Quiero que me expliques qué significa todo esto que acaba de decir mi nieta. Mi tío, que segundos antes proyectaba autoridad patriarcal, ahora parecía un niño regañado. Su rostro había perdido todo el color, y pude ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de la brisa fresca de la tarde. Mamá Esperanza, no hagas caso a las locuras de esta muchacha, intentó defenderse, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Ya sabes cómo son estas nuevas generaciones, siempre inventando problemas donde no los hay. Pero sus palabras sonaron huecas, especialmente después de la precisión y los detalles específicos que había compartido en mi mensaje. Mi prima Andrea se levantó de su silla, con una determinación que nunca le había visto antes. Tío Roberto, yo trabajo en el banco donde mi abuela tiene su cuenta. Puedo confirmar que las transacciones que menciona Sofía son reales. He visto los movimientos, y siempre me pareció extraño que de repente hubiera tantos retiros grandes. Su declaración fue como una bomba. Andrea había estado callada por protocolo familiar, pero ahora que la verdad había salido a la luz, se sentía con la libertad de confirmar lo que había observado desde su posición privilegiada. El compadre Esteban, el viejo amigo de mi abuelo, se acercó lentamente hacia donde estaba sentada mi abuela. Era un hombre de 75 años, con bigote blanco y la espalda encorvada por décadas de trabajo en la construcción, pero sus ojos conservaban una claridad mental admirable. Esperanza, si lo que dice la muchacha es cierto, esto es muy grave, dijo con voz pausada pero firme. Tu esposo, que en paz descanse, trabajó toda su vida para dejarles algo a ustedes. No se puede permitir que alguien se aproveche de ti de esta manera. Mi tío Roberto intentó una última maniobra desesperada. Están todos locos. Yo soy quien se ha hecho cargo de los gastos de mamá. Yo soy quien paga sus medicinas, sus consultas médicas, todo. Pero mi tía Carmen, que había estado observando toda la escena desde la entrada de la cocina, se acercó con pasos decididos. Roberto, mijo, yo acompaño a tu mamá a todas sus citas médicas, dijo con voz temblorosa pero clara. Sus medicamentos cuestan máximo 500 pesos al mes y va al doctor del Seguro Social que no cobra nada. No sé de dónde salen esas facturas de miles de pesos que dices que pagas. La traición venía ahora desde su propia hermana, alguien que conocía íntimamente la situación real de los gastos médicos de mi abuela. El círculo se cerraba alrededor de mi tío Roberto. Miguel se acercó discretamente hacia donde yo estaba y me susurró: prima, tengo todas las facturas falsas guardadas en mi teléfono. Se las enseño a la abuela. Asentí, sintiendo que era el momento de mostrar toda la evidencia. Mi abuela revisó los documentos con la concentración de alguien que, a pesar de sus primeros síntomas de deterioro cognitivo, aún conservaba la capacidad de entender cuando la estaban engañando. Sus manos temblaron ligeramente mientras examinaba las facturas médicas por servicios que nunca había recibido, las transferencias a empresas que no conocía y los recibos de gastos que no correspondían con su realidad. 50 años llevamos siendo familia,
dijo finalmente mi abuela, con una voz quebrada por la desilusión. 50 años en los que creí que podía confiar en ti como confié en tu hermano, mi hijo, que murió hace 5 años, se refería a mi padre, quien siempre había sido el administrador informal de las finanzas familiares hasta su muerte prematura por diabetes. Roberto, ¿cómo pudiste hacerme esto? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Mi tío Roberto, acorralado por la evidencia y abandonado por los familiares que habían presenciado su exposición pública, finalmente se derrumbó, se dejó caer en una silla de plástico y se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, perdóname», murmuró entre sollozos. «Mi negocio quebró durante la pandemia. Perdí todo, y pensé que podría devolver el dinero antes de que te dieras cuenta». La confesión llegó por fin, validando todo lo que había investigado y denunciado. Los días que siguieron a esa revelación familiar fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mi tío Roberto, enfrentado a la evidencia irrefutable y al repudio de gran parte de la familia, había aceptado firmar un pagaré por la cantidad total que había sustraído, comprometiéndose a devolver el dinero en pagos mensuales durante los próximos 2 años. La empresa de materiales de construcción que había estado usando como pantalla fue puesta en venta para acelerar la devolución. Mi abuela, aunque lastimada por la traición, mostró una fortaleza emocional que me recordó por qué siempre había sido mi inspiración. «Mija», me dijo una semana después, mientras desayunábamos juntas en su cocina, «gracias por tener el valor de defenderte cuando todos trataron de callarte». Eso me recuerda a mí misma cuando era joven y tenía que luchar para que respetaran mi trabajo como partera. La dinámica familiar había cambiado completamente. Varios de mis primos más jóvenes se acercaron para disculparse por no haberme apoyado durante la confrontación inicial. Miguel se había convertido en una especie de héroe familiar por haber ayudado a exponer la verdad a través de la tecnología. «Prima, lo que hicimos fue como una película», me dijo con orgullo. «Usamos la tecnología para que la justicia triunfara». Mi prima Andrea fue quien más me sorprendió con su transformación. Después de años de mantener una actitud sumisa ante los hombres de la familia, ahora hablaba con autoridad y había propuesto crear un comité familiar para supervisar las finanzas de mi abuela, compuesto por 3 personas, ella misma por su experiencia bancaria, yo por mis conocimientos técnicos, y el compadre Esteban por su honestidad probada durante décadas. «Lo que hiciste ese día me inspiró a no quedarme callada nunca más», me confesó Andrea durante una de nuestras conversaciones. «Toda mi vida había aceptado que los hombres tomaran las decisiones importantes, pero verte luchar por la verdad me hizo darme cuenta de que nosotras también tenemos voz y voto en esta familia». El sistema de sonido de la casa, que había sido el instrumento involuntario de la justicia, ahora era visto por toda la familia con una mezcla de respeto y humor. Mi abuela había decidido mantenerlo, diciendo que nunca se sabe cuándo vamos a necesitar que la verdad se escuche bien fuerte. Otra vez, 3 meses después del incidente, mi abuela organizó otra reunión familiar. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. Las mujeres de la familia participaban activamente en las conversaciones sobre decisiones importantes, y había una transparencia que antes no existía. Mi tío Roberto, aunque todavía formaba parte de la familia, había perdido su posición de autoridad incuestionable. «Quiero que sepan», dijo mi abuela durante el brindis de esa nueva reunión, «que estoy muy orgullosa de mi nieta Sofía. Me enseñó que la tecnología puede ser una herramienta para la justicia, y que una mujer valiente puede cambiar las cosas cuando se lo propone». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda que ningún logro profesional me había dado antes. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la celebración, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había arriesgado mi relación con gran parte de mi familia por defender lo que era correcto, y aunque el camino había sido doloroso, el resultado había valido la pena. Miguel se acercó mientras yo guardaba los platos en la cocina. «Prima, ¿sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia?», me preguntó con una sonrisa. «Que demostraste que la tecnología no es solo cosa de hombres, como decía el tío Roberto, y que a veces hay que usar las mismas herramientas que usan para silenciarnos, para hacer que nos escuchen». Sus palabras me hicieron sonreír. Había
comenzado todo esto solo para proteger a mi abuela del abuso financiero, pero había terminado cambiando la estructura de poder de toda nuestra familia. Las mujeres ya no éramos voces que podían ser silenciadas fácilmente. Habíamos encontrado nuestro propio altavoz. Cuando me despedí de mi abuela esa noche, ella me tomó las manos con la misma calidez de siempre, pero ahora había algo diferente en sus ojos, un reconocimiento de igualdad, de mujer a mujer, que trascendía la diferencia de generaciones. Mija, me dijo suavemente, nunca olvides que a veces la verdad necesita un poco de ayuda tecnológica para ser escuchada, pero siempre, siempre necesita a alguien valiente que esté dispuesto a enfrentar las consecuencias de decirla. Salí de la casa de Coyoacán esa noche sabiendo que había encontrado mi lugar en la familia, no como la nieta sumisa que se quedaba callada, sino como la mujer que había aprendido a usar su voz, con o sin parlantes, para defender lo que era justo. La historia había terminado, pero en realidad era apenas el comienzo de una nueva dinámica familiar donde la verdad tenía un lugar garantizado en cada reunión y donde ninguna mujer volvería a ser silenciada fácilmente. El parlante había amplificado mi voz una vez, pero ahora ya no lo necesitaba. Había aprendido que la verdad, cuando se dice con convicción y se respalda con hechos, siempre encuentra la manera de ser escuchada, sin importar quién trate de silenciarla.